Bueno, lo que estuvimos hablando justamente apoyándonos más allá, digamos, de la detección de la sintomatología, digamos, poder detectarlo a campo y determinar qué patógenos tenemos. Como bien decía Norma, nosotros hablamos de manchas foliares. Y lo que hacíamos mucho hincapié es en cómo estamos monitoreando esos cultivos y la toma de decisión que tiene asociado, que no es simplemente un umbral de acción, como se fue hablando, sino que tiene otros parámetros que son el manejo de insectos, que también hablamos algo, después tenemos la reactividad del productor, condiciones ambientales y por sobre todo es pronósticos climáticos y el estado del cultivo, es decir, cómo viene ese cultivo, tiene buen follaje, no tiene bueno. Todo ese conjunto de factores hacen a la toma de decisión, no hay un único criterio. Y dentro de ese conjunto de factores, si tuviéramos que determinar aparte un umbral de acción, ponerle un número, ¿en qué porcentaje de afectación deberíamos entrar? Bueno, eso va a depender mucho del estado fenológico y del patógeno que tenemos. Si bien hablamos de manchas foliares, como decía Norma, lo que nos dispara son determinados patógenos que son los principales. Y por eso nosotros hablamos que para lo que es septoria, es mancha marrón, que asciende de abajo hacia arriba, estamos hablando de alrededor de un 25 a 30% de altura de planta con síntomas. Obviamente eso, como te decía antes, va a variar mucho en función de cuál es mi reactividad a la hora de la toma de decisiones y cómo es el estado del cultivo. Aquí juega un papel muy importante lo que es el ambiente como definición, ¿no? Exacto, sobre todo los pronósticos climáticos que tengo de acá hacia adelante, ¿no? Y cuáles son las condiciones hoy, tanto de temperatura, humedad, viento, para la realización de las aplicaciones, que sean efectivas y que tengan un buen impacto, ¿no? Justamente. Para lograr efectividad en este tipo de herramientas parece mentira que tengamos que recalcarlo a esta altura de la campaña, pero el monitoreo es una herramienta fundamental. El monitoreo es la base de todo. Nosotros siempre hablamos de una pirámide y la base es el monitoreo. El monitoreo a nosotros nos permite no solo no hablar de una foto, sino poder contar una película. Es decir, cómo viene ese cultivo, cómo viene avanzando las enfermedades, cómo vienen avanzando los insectos, seguramente lo van a hablar. Pero nos da una idea de poder hacer esa película y entender qué nos puede pasar, porque acá siempre hablamos de previsión. Bueno, el monitoreo es la base de todo, claramente. Volver al paño y tener un conocimiento de la enfermedad puntual es algo en que te tiene que hacer mucho hincapié en la actualidad en todos los técnicos y productores también. Exacto, como vos decís, el monitoreo es la base de todo y nos permite saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir, hablando de enfermedades y sobre todo también de insectos. Bueno, ¿hay algún tipo de control, digamos, que tenga que ser distinto si se habla de entomología por un lado, pero también de control para insecticidas por otro? Cuando hablamos de insecticidas y fungicidas, la toma de decisión siempre está en completa asociación, es decir, nunca tomamos una decisión solamente por enfermedad o por insecto. Claramente cuando nosotros hacemos los monitoreos y cuando tenemos que tomar decisión, no tenemos una sola plaga. Entonces ahí es lo complejo y el criterio agronómico y el analizar esas situaciones que a nosotros nos permiten ser mucho más congruentes a la hora de esa toma de decisión.